Entonces comenzar la clase. Bien, en el día de hoy entonces vamos a ver algunos conceptos generales sobre la biología y diversidad de mamalia. Este grupo bastante reciente dentro de la evolución. Todos los mamíferos se originan de un pequeño roedor insectívoro como este que está señalado acá en el registro fósil, y da origen entonces a toda la diversidad de mamíferos que conocemos en la actualidad, incluyendo a la especie humana, que es el mamífero dominante dentro de los ecosistemas modernos, del antropoceno particularmente. Los mamíferos se agrupan en dos subclases: el orden monotrema, que son los mamíferos que ponen huevo, representados por el equidna y el ornitorrinco. Después tenemos la subclase Theria, que está dividida a su vez en dos infraclases: Metatheria, que son los mamíferos que tienen marsupio, y agrupa, ¿cierto?, obviamente a todos los marsupiales, ¿ya? Y que tienen un desarrollo parcial dentro del útero de la madre, y luego, ¿cierto?, completa su desarrollo al interior de la bolsa del marsupio. Y tenemos, ¿cierto?, los Euteria o mamíferos placentados, donde todo el desarrollo del animal ocurre al interior del útero de la madre. Los mamíferos evolucionan a partir también de los reptiles, pero de un tronco diferente, que se llamó, ¿cierto?, terápsidos, que eran reptiles cuadrúpedos de mediano a pequeño tamaño, ¿ya? Y que fueron, digamos, bastante diversos en el Triásico particularmente. Sin embargo, ¿cierto?, toda esa rama, ¿cierto?, de los reptiles terápsidos sucumbió porque eran animales, digamos, del ectotermo, y evolucionan entonces acá los mamíferos, digamos, modernos actuales, representados por los monotremas en la actualidad, ¿ya? Incluyendo entonces la subclase Prototheria. Y por otro lado, ¿cierto?, dio origen entonces a los tricodontes, que fueron mamíferos primitivos, que luego, ¿cierto?, dieron origen a las dos subclases, perdón, a los dos grandes grupos actuales: los Metatheria, que son los marsupiales, y los Euteria, ¿cierto?, que corresponde a los mamíferos placentados modernos, como pueden apreciar acá, cuya diversidad y radiación, ¿cierto?, es la más importante dentro del grupo de los mamíferos. Los prototerias se conocen como promamíferos, ¿ya?, o mamíferos muy primitivos, porque estos, ¿cierto?, colocan huevos, ¿ya?, que son los únicos mamíferos que se reproducen de esa forma. Sin embargo, están dentro del grupo de los mamíferos porque tanto los monotremas, los metatherias y neuterias amamantan a sus crías, ¿ya? La característica distintiva de los mamíferos es que estos, ¿cierto?, amamantan a sus crías a través de una glándula mamaria con pezones, o simplemente, ¿cierto?, como en el caso de los monotremas, por un pelo modificado que le permite entonces alimentar a las crías. Y la segunda característica importante de los mamíferos es que todos ellos, ¿cierto?, tienen folículos pilosos o pelos en su tegumento. Todos los mamíferos, ¿cierto?, evolucionan a partir, ¿cierto?, de este mamífero primitivo insectívoro, que era realmente muy pequeño. Ustedes pueden ver ahí que está la reconstrucción, ¿cierto?, del fósil, que cabe, ¿cierto?, en dedos, ¿cierto?, de la mano, ni siquiera en la palma de la mano, ¿ya?
Y sin embargo, ¿cierto? Este pequeño mamífero logró sobrevivir, ¿cierto? A la transición del Triásico-Jurásico, vivió junto con los dinosaurios y probablemente por su pequeño tamaño, digamos, logró sobrevivir. De allí entonces cuando eh, se, se produce entonces la extinción de los grandes dinosaurios, este grupo, ¿cierto?, de los mamíferos entonces comienza a radiar y da origen entonces a todos los mamíferos que conocemos en la actualidad, incluyendo ciertos mamíferos tan grandes como las ballenas, ¿ya? Bueno, los mamíferos se reportan hace aproximadamente 315 millones de años atrás, evolucionan, ¿cierto?, a partir del linaje de los sinápsidos y particularmente, ¿cierto?, del tronco de los terápsidos. Ahí dan origen entonces a los mamíferos primitivos. Luego, ¿cierto?, se desarrolla acá la homeoterma y la lactación. La homeoterma, gracias, ¿cierto?, al pelaje, que le permite entonces termorregular eficientemente. Y la lactación, que permite entonces la alimentación de las crías de un modo, digamos, procesado o energéticamente mucho más, eh, no sé si fácil, digamos, mucho más eficiente, puesto que las crías ya no tienen que alimentar de alimentos que tengan que transportar los padres hacia el nido o hacia la galería o lo que sea, ¿ya? Y hace 166 millones de años atrás, ¿cierto? Estos mamíferos, ¿cierto?, se dividen en dos grandes ramas. Por uno, ¿cierto?, tenemos los prototerias, donde dan origen entonces a los monotremas, donde se desarrollan algunas características muy especiales. Ellos tienen veneno, ¿cierto?, en las garras, tienen electrorecepción, puesto que viven, ¿cierto?, en humedales o charcas, digamos, muy, muy turbias, ¿ya? Y por lo tanto usan la electrorecepción como un mecanismo de navegación, ¿ya? Y tiene segmentación meroblástica muy similar al caso, ¿cierto?, de los anfibios. Después, ¿cierto?, en este mismo, a finales del Jurásico, ¿cierto?, hace 148 millones de años atrás, dan origen entonces a los marsupiales y a los euterias, ¿ya? Los marsupiales se caracterizan porque tienen una prolongación de la lactancia muy, digamos, con un periodo muy largo, y el marsupio, ¿cierto?, donde pueden entonces mantener a sus crías, ¿cierto?, y alimentarla a través de la alimentación. Los euterios, por otra parte, ¿cierto?, tienen una segmentación, ¿cierto?, que incluye una blástula que forma, ¿cierto?, dos grandes grupos, ¿cierto?, una masa celular interna, que es la que se produce la nidificación en el útero y tiene, ¿cierto?, una gestación muy prolongada en comparación con los otros mamíferos, ¿ya? Y bueno, a partir, ¿cierto?, de estos grupos, ¿cierto?, también habían evolucionado tanto las aves, ¿cierto?, como los reptiles paralelamente. Aquí vemos, ¿cierto?, que la diversidad y evolución de los mamíferos realmente es increíble, digamos, porque las formas que estos ocupan, ¿cierto?, en el ecosistema son muy variadas. Además, ¿cierto?, su morfología puede ser muy diferente, ¿ya? A pesar de que todos puedan estar cubiertos de pelos, ¿ya? Pero, qué sé yo, una especie de topo es muy diferente, ¿cierto?, a un manatí, y esto es muy diferente a un, qué sé yo, pangolín, un elefante o una ballena, ¿ya? Los tamaños acá también varían considerablemente. Es dentro del grupo de los vertebrados donde hay una diferencia de tamaño mayor, es decir, animales muy pequeños, como puede ser, por ejemplo, la yaca, que no es un animal que mide más allá de 10 centímetros y pesará, qué sé yo, unos 15 gramos, a animales, ¿cierto?, que miden, qué sé yo, 20 metros o más y que pesan sobre la tonelada. Hay varias razones por las cuales los mamíferos son tan diversos, ¿ya? Una de las razones es que ellos tienen una gran versatilidad en su programa de desarrollo, ¿ya? A pesar de que
genéticamente son todos muy cercanos y muy homogéneos. La diversidad genética entre los distintos grupos de mamíferos es mucho menor que la divergencia morfológica que presentan ellos, ¿ya? Así, dentro de los grupos de mamíferos, ¿cierto? Los más diversos y abundantes son los roedores, ¿ya? Le siguen los marsupiales, los artiodáctilos, ¿cierto? Antílope, qué sé yo, ñuman, todos esos grupos, ¿cierto? Están representados por una gran diversidad. También, ¿cierto? Los pelocidáctilos, caballos, rinocerontes, etcétera, ¿ya? Junto con los insectívoros, ¿cierto? Y los quirópteros, son los grupos más diversos y abundantes dentro de los mamíferos. ¿Alguna consulta hasta acá? Profe, Sí, eso de la diversidad de los mamíferos, ¿a qué se debía? Que no le entendí la palabra que usó. ok. em, Dijo una palabra, no sí, sé. lo que pasa es que los mamíferos son muy, en realidad, muy diversos, digamos. Si uno, no sé, pues fuera un extraterrestre, ¿cierto? Y llegara al planeta, ¿cierto? Sin tener idea de las relaciones de los mamíferos, consideraría que cada grupo, ¿cierto? Son grupos distintos y aparte, ¿ya? Porque realmente son morfológicamente muy distintos entre ellos, ¿ya? Pero genéticamente, todos ellos, ¿cierto? Comparten un genoma relativamente común, con poca divergencia genética entre ellos, ¿ya? Es decir, em, es como si dentro de una familia, digamos, cada uno de nosotros, ¿cierto?, fuera morfológicamente muy diferente y ninguno se pareciera, pero obviamente, ¿cierto?, todo pertenece a la misma familia. Entonces, ¿cómo se logró eso? Bueno, se logra, ¿cierto?, porque en los mamíferos los genes del desarrollo, los genes reguladores del desarrollo, pueden, digamos, producir una gran divergencia morfológica con muy poco cambio genético. Y ese es el gran secreto de los mamíferos, ¿ya? Ellos, a través de estos genes de desarrollo, pueden producir morfologías completamente diferentes. Y el ejemplo más típico, ¿cierto?, es la especie humana respecto de los grandes monos antropoideos. Por ejemplo, humanos y chimpancés son 99,9% similares genéticamente, ¿ya? Pero ese 0,1%, ¿cierto?, de divergencia hace que la morfología de un humano y de un chimpancé sea completamente diferente. Entonces, allí radica entonces el éxito de los mamíferos. Tienen poca diversidad genética entre ellos, gran diversidad morfológica y un genoma muy plástico que puede originar muchas morfologías. Piensen también, por ejemplo, en el caso de las ballenas. Las ballenas, los mamíferos acuáticos actuales, que parecen pez, al igual que los delfines, ¿ya? Evolucionan a partir de un mamífero terrestre, similar al lobo, ¿ya? Y obviamente un lobo y una ballena no se parecen para nada, pero los procesos de desarrollo, ¿cierto?, permitieron entonces que las ballenas y los delfines, ¿cierto?, evolucionaran rápidamente, adaptándose, ¿cierto?, al ambiente acuático y adquiriendo la morfología que ellos presentan en la actualidad. Con eso me refiero, digamos, a que genéticamente, digamos, son poco diversos, pero morfológicamente son muy diferentes entre los distintos especies de mamíferos. ¿Alguna otra consulta? Bien. Les mencionaba, ¿cierto?, que el carácter distintivo de los mamíferos, ¿cierto?, es la presencia de glándulas mamarias. Todos los mamíferos, ¿cierto?, amamantan a sus crías, ¿ya? Y las glándulas mamarias, ¿cierto?, puede ser básicamente un acino, una glándula que se abre, ¿cierto?, a través de un canal y vierte la leche a través, ¿cierto?, de un pelo, como sucede, por ejemplo, en los monotremas, ¿ya? En algunos casos, ¿cierto?, estas glándulas pueden formar varios acinos, ¿ya? Y salir, ¿cierto?, a través de un pezón,
como sucede en la mayoría, ¿cierto?, de los mamíferos. El número normalmente de glándulas mamarias y pezones está en relación con el tamaño de la camada, ¿ya? Normalmente, ¿cierto?, los animales más pequeños tienden a tener camadas más numerosas que los animales más grandes, ¿ya? También la cantidad y la calidad de la leche que producen estos asocinos, digamos, de las glándulas mamarias, varía considerablemente entre las diferentes especies, ¿ya? En el caso de un animal muy grande, como un rinoceronte o una ballena, lo que difiere, ¿cierto?, es la cantidad de proteína y la cantidad de materia grasa de la leche, que hace, ¿cierto?, de que estos individuos puedan crecer rápidamente. En el caso, ¿cierto?, de la especie humana y de los primates, nosotros tenemos, ¿cierto?, un desarrollo no solamente de un pezón, sino que también, ¿cierto?, de una mama, de una prolongación, ¿cierto?, del tegumento, que se convierte entonces en un órgano que almacena leche, ¿ya? Y ustedes pueden ver que al interior, ¿cierto?, de las mamas están ramificados, ¿cierto?, los distintos acinos de las glándulas mamarias. Y todo esto, ¿cierto?, se reúne a su vez por un conducto, ¿cierto?, que sale a través del pezón. En animales domesticados, ¿cierto?, como las vacas, ¿cierto?, estas mamas, ¿cierto?, se desarrollan una ubre, donde es realmente una cisterna que almacena la leche, ¿cierto?, producidos por las glándulas mamarias que están presentes entonces al interior, ¿cierto?, de la ubre. Como pueden ustedes ver, ¿cierto?, todos los mamíferos, ¿cierto?, tienen glándulas mamarias y todos, ¿cierto?, los cazapos o las crías de los mamíferos, ¿cierto?, se alimentan de ellas en un periodo variable de lactancia que puede ser muy corto para el caso, ¿cierto?, de animales pequeños, o puede ser más prolongado como en el caso, ¿cierto?, de animales de mayor tamaño. Y ese es, digamos, el periodo más crítico dentro de la sobrevivencia, ¿cierto?, de las diferentes especies de mamíferos. Todos los mamíferos tienen glándulas mamarias, incluso, ¿cierto?, los mamíferos acuáticos que los tienen, digamos, vertidos, ¿cierto?, o lo tienen escondido en una hendidura, que solamente lo advierten, ¿cierto?, cuando la cría, ¿cierto?, se está alimentando. En ese momento, ¿cierto?, el animal acuático disminuye su velocidad, ¿cierto? Y cuando ya no lo requiere, ¿cierto?, lo esconde dentro del cuerpo para evitar, ¿cierto?, la fricción, ¿cierto?, que el agua ejerce, ¿cierto?, sobre el cuerpo del animal, ¿ya? Como les comentaba, la calidad de la leche, ¿cierto?, es lo principal. Animales más grandes requieren leche, digamos, con mayor cantidad de proteínas y con mayor cantidad de materia grasa para poder ganar peso y tamaño en un periodo, ¿cierto?, que dura la estancia. Y otro hecho interesante de la lactancia, ¿cierto?, es que este es un alimento procesado de gran calidad que la hembra lo procesa a través de las reservas nutricionales y de la alimentación que obviamente se está adquiriendo, y no necesita, digamos, llevar, qué sé yo, el alimento fresco hacia las crías para poder, digamos, mantener o reproducirse y cuidar a su cría, ¿ya? Y esta es la gran ventaja evolutiva de los mamíferos, ¿ya? La madre puede alimentarse en un horario distinto a la cría y procesar entonces los nutrientes para poder después alimentar a su descendencia. Otra característica importante de los mamíferos es la presencia, ¿cierto?, de folículos pilosos en el tegumento, ¿ya? El tegumento se caracteriza en general por una epidermis relativamente delgada, donde tenemos estos dos grandes o tres grupos, digamos, de glándulas y estructuras importantes. Tenemos, ¿cierto?, obviamente los folículos pilosos, que le confieren entonces
el aislamiento térmico al animal, ¿ya? Ese folículo piloso normalmente está asociado con una glándula sebácea y por lo tanto entonces lubrica el pelo y por eso razón el pelo, ¿cierto? Se ve brillante, sedoso, eh, y normalmente los pelos están también en relación con, o el número del pelaje, ¿sí? De calidad del pelaje, con el ambiente donde vive el animal. En los animales de ambientes fríos tienen mayor número o densidad de pelos por centímetro cuadrado y un pelo, digamos, de mucho mejor calidad, que es un pelo que tiene, ¿cierto? Una estructura hueca al interior del pelo, ¿cierto? Que permite entonces que actúen, digamos, con una termorregulación mucho mayor. Por eso el oso polar, el zorro ártico y otros animales, digamos, de esa zona pueden, digamos, sobrevivir en temperaturas muy frías. Sin embargo, el pelo, al poder, digamos, aislar al animal, ¿cierto? Del frío, ¿cierto? También es un peligro porque el animal, digamos, puede sobrecalentarse. Y para ello, entonces, evoluciona, ¿cierto? Lo que son las glándulas sudoríparas, que es la glándula que secreta el sudor o agua, ¿cierto? Con minerales para producir el enfriamiento del animal, ¿ya? Casi todos los mamíferos tienen glándulas sudoríparas localizadas, ¿cierto? En distintas partes del cuerpo. Y junto con ello, además, las glándulas, ¿cierto? Estas que se denominan odoríferas, que son glándulas que secretan feromonas y otros compuestos, ¿cierto? Que permiten entonces el marcaje de territorio, la identificación sexual, etcétera, ¿ya? Uno de los órganos de los sentidos más desarrollados en los mamíferos es el olfato, ¿ya? Y a través del olfato, entonces, hay un mundo de señales que los mamíferos detectan y viven, digamos, en relación a ese grupo de señales químicas. Los pelos, como ustedes pueden darse cuenta, también están inervados, ¿cierto? Por un músculo erector, que es el músculo horripilante, ¿ya? Ese es cuando nosotros tenemos frío, nos asustamos, ¿cierto? Y se pone la carne de piel de gallina, es porque ese músculo, ¿cierto? Para los pelos de nuestro cuerpo, ¿ya? Los, em, los pelos, ¿cierto? Son obviamente sustancias marcadas, ¿cierto? Por queratina y por células, digamos, ¿ya? Y por lo tanto también su costo de producirlo es bastante alto. Casi la mayor parte de los animales, ¿cierto? Tienen pelos o modificaciones, ¿cierto? Del pelo que hace, ¿cierto? De que su cuerpo pueda ser aislado y poder termorregular, ¿ya? Las glándulas odoríferas están situadas en distintas partes del animal, normalmente, ¿cierto? En las zonas de los genitales, ¿ya? Por eso normalmente, ¿cierto? Los animales andan orinando o frotan, digamos, sus genitales, ¿cierto? Alrededor de, qué sé yo, de los objetos, los postes, unas plantas, etcétera, porque van marcando territorio, permite entonces identificación de señales sexuales, llamadas, ¿cierto? De feromonas para las hembras, etcétera, ¿ya? Otros, ¿cierto? Como los antílopes están en la comisura de los ojos, en los elefantes, ¿cierto? Está en la base de la oreja, en los focas y elefantes marinos están en la base de los colmillos, los carnívoros están en la base de la muñeca, en otros artiodáctilos están al interior o en la base de la pezuña, ¿ya? Cualquiera sea la localización de estos órganos, lo importante, ¿cierto?, es que abren un mundo de señales químicas para los animales, incluyendo también la presencia, ¿cierto?, de depredadores, ¿ya? Los depredadores al marcar su territorio con orina, ¿ya? O frotarse contra árboles y arbustos, no solamente marcan el territorio para otros depredadores, sino que también las presas, ¿cierto?, identifican esos olores y normalmente se huyen de esa zona, ¿ya?
Otros derivados, ¿cierto?, del tegumentos los constituyen las astas y los cuernos en los mamíferos. Estos derivados, ¿cierto?, del tegumentos permiten la defensa, la identificación sexual y una serie de otras características que están asociadas, digamos, a la presencia, ¿cierto?, de estas cornamentas. Normalmente son los machos, ¿cierto?, los que exhiben los cuernos, ¿ya? Y las hembras, algunos lo desarrollan, pero en menor medida, ¿ya? Y en general existen dos tipos de cuernos, ¿cierto? Aquellos que van creciendo año a año, ¿cierto? Y se van ramificando y, y son permanentes, o aquellos, ¿cierto?, que crecen año con año, pero se desprenden, ¿ya? Como en el caso de los ciervos, los venados, etcétera, ¿ya? Normalmente, ¿cierto? Esto es una estructura que nace, ¿cierto?, del hueso frontal, ¿ya? Y que posteriormente se recubre de pelo, y ese pelo, digamos, se queratiniza y se endurece, ¿ya? De hecho, por ejemplo, el otro derivado del tegumento, que es el cuerno del rinoceronte, no es otra cosa, ¿cierto?, que una base de hueso, pero todo el resto, ¿cierto?, corresponde a pelo que se solidifica, se queratiniza, ¿cierto? Y que por esa razón entonces establece, digamos, esa estructura entre defensa y dimorfismo sexual, ¿ya? Lamentablemente para el rinoceronte, la mayor parte, ¿cierto?, de las presiones de amenaza es justamente por su cuerno, ¿ya? Que lo cazan, digamos, como para sacarle el cuerno, porque en algunas culturas asiáticas consideran que el cuerno del animal, ¿cierto?, es un potente afrodisíaco, y bueno, está en la vía de extinción el pobre rinoceronte. Otros tipos de estructuras de cornamenta, ¿cierto?, tienen una base de hueso más sólida y sobre eso, ¿cierto?, se crece el pelo y que se queratiniza, ¿cierto?, y forma una estructura córnea que se conoce, ¿cierto?, como cacho, que es entre proteína y materiales, digamos, mineralizados. Otros derivados del tegumento corresponden, por ejemplo, a las barbas de las ballenas, que son pelos, digamos, de gran tamaño y y que funcionan, digamos, como un órgano alimentario, ¿ya? Las ballenas no tienen dientes, simplemente tragan su comida y básicamente estos pelos, ¿cierto?, Am, retienen entonces el alimento, ¿cierto?, que lo filtran del agua de mar, ¿ya? ¿De qué se alimentan las ballenas? ¿Alguien sabe de qué se alimenta? Bueno, esas ballenas que tienen como barbas se alimentan de krill. Ujú, exactamente, ¿ya? También pueden comer peces, ¿ya? Y solamente las orcas tienen dientes y pueden, digamos, y son carnívoras y cazadoras, ¿ya? Pero las ballenas más grandes, como la ballena azul, se alimenta de krill, ¿ya? En general, casi todos los organismos de gran tamaño son animales que son filtradores o son herbívoros, ¿ya? Puesto que para poder convertirse en una biomasa muy grande, como en el caso de la ballena azul, requiere, ¿cierto?, un alto consumo de nutrientes y, por supuesto, una alta eficiencia en la conversión de alimentos. Por esa razón, entonces, todos los mamíferos, ¿cierto?, son endotermos, ¿cierto?, y presentan un metabolismo eh, que va a depender básicamente de los requerimientos nutricionales del animal y del tamaño del animal. Ustedes pueden ver acá que la tasa metabólica está en relación, ¿cierto?, con el tamaño del animal. A medida, ¿cierto?, que aumenta el tamaño del animal, la tasa metabólica disminuye, ¿ya? Por esa razón, un animal pequeño, ¿cierto?, como un ratón canguro, ¿cierto?, el ratón de campo es el típico ratón, la laucha, ¿cierto? Este es un marsupial, que es una ardilla y una rata, tienen tasas metabólicas relativamente altas, porque son de pequeño tamaño. En cambio, un animal más grande, como el perro, el gato, lo humano, el caballo, el elefante, tienen tasas metabólicas más bajas, ¿ya?
Es decir, la tasa metabólica está en relación con el tamaño y un exponente del momento, ¿cierto? No sé, 0,67, ya no me acuerdo cuál es, respecto, ¿cierto?, de la endotermia de otros animales, ¿ya? Como las aves. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué un animal pequeño tiene que tener una tasa metabólica más alta que un animal más grande? ¿A quién se le ocurre? ¿Mm? Porque tiene que escapar de los depredadores. Oh, sí, puede ser. Ok. ¿Por qué más? Básicamente, ¿cierto? Porque los animales pequeños, ¿cierto? Tienen una relación superficie-volumen más grande. Los animales más pequeños, ¿cierto? Tienen mayor superficie y por lo tanto entonces pierden más calor que un animal más grande que en relación, ¿cierto?, al volumen del animal, esa superficie, ¿cierto?, es menor. Por esa razón, estas son las leyes de la física. Los animales entonces pequeños tienen que andar comiendo más, como este ratoncito, ¿cierto?, glotón, que incluso tiene ahí alimentos, ¿cierto?, en unas bolsas, ¿cierto?, de la boca. Y si no pueden tener, ¿cierto?, una gran cantidad de alimentos, los animales caen, ¿cierto?, en hibernación o caen en sopor, porque para ser, digamos, un animal pequeño, ellos necesitan estar activamente consumiendo alimentos. Viven rápido, comen rápido, y si no, bueno, y también mueren rápido, ¿ya? En base, ¿cierto?, a su tamaño corporal y a las leyes físicas del intercambio de calor. ¿Qué pasa entonces con la regulación de la temperatura corporal? Bueno, vemos en general, ¿cierto?, que los animales ectotermos, a medida que aumenta la temperatura, ¿ya?, el metabolismo, ¿cierto?, va aumentando continuamente, ¿ya? En cambio, ¿cierto?, en un animal endotermo, independiente de la temperatura corporal, mantiene, ¿cierto?, su temperatura corporal en forma constante, alrededor de 37 grados, por ejemplo, en el caso de este ratoncito, igual que nosotros, ¿ya? ¿Qué pasa entonces con la regulación? Bueno, a medida, ¿cierto?, que va cambiando la temperatura corporal, ¿ya? Em, ¿Cómo se llama? Perdón, a medida que va aumentando la temperatura ambiente, un estotermo, ¿cierto?, va a aumentar paulatinamente, ¿cierto? Pero llega hasta el momento en que no puede aumentar más, ¿cierto? Y cae, digamos, con peligro, ¿cierto?, de sobrecalentamiento, ¿ya? Nosotros, ¿cierto?, en ambiente frío, normalmente, ¿cierto?, aumentamos la tasa metabólica, ¿cierto?, hasta un cierto límite, ¿ya? Y normalmente también tenemos, ¿cierto?, una temperatura de actividad o preferida, ¿cierto?, que está alrededor de los 30 grados, ¿ya? Cuando hay un aumento de la temperatura ambiental, eso obviamente influye en que nuestro metabolismo, ¿cierto?, aumente, ¿ya? Y se activa, ¿cierto?, entonces las pérdidas de calor a causa, ¿cierto?, de que la temperatura ambiental más nuestro metabolismo, ¿cierto?, aumentan considerablemente la temperatura, ¿cierto?, corporal. ¿Qué hacemos entonces? Comenzamos, ¿cierto?, a sudar cuando hace mucho calor, ¿ya? Y por esa razón entonces, eh, cuando hace mucho calor, la hidratación es un factor importante, porque perdemos mucha agua a través del sudor, ¿ya? Y también, ¿cierto?, refugiarnos bajo sombra y usar, digamos, ropa ligera. Los animales como un conejo o un, ¿cómo se llama?, un perro, eh, tienen problemas, digamos, porque tienen pelo. Y los pobres perros, ¿cierto?, cuando está en el verano, ¿cierto?, están muertos de calor. ¿Cómo regulan su temperatura corporal los perros? Jadeando, sacando la lengua. Jadeando, correcto. Además, los perros solamente tienen glándulas sudoríparas en las plantas de los pies, ¿ya? ¿Y los conejos? ¿Cómo regulan la temperatura de los conejos? ¿Con la oreja o no? Con las orejas, exactamente. Cuando hace mucho calor, los conejos, además, ¿cierto?, con las manitos, ¿cierto?, escupen y se ponen saliva, ¿cierto?,
en las orejitas para poder aumentar, ¿cierto?, la transferencia de calor, ¿ya? Por eso normalmente, ¿cierto?, los perros cazadores, ¿cierto?, o los galgos que persiguen a los conejos, eh, claro, al principio, ¿cierto?, el conejo se escapa porque es muy rápido, salta de un lado para otro, qué sé yo, pero el perro, ¿cierto?, lo persigue durante un tiempo mayor hasta que el animal, ¿cierto?, por hipertermia, sobre todo en verano, muere, ¿ya? Porque lo está persiguiendo una presa, está, digamos, estresado, salta de un lado para otro, aumenta su metabolismo, hasta un momento crítico en que finalmente muere, ¿ya? Por lo tanto, entonces, tener un pelaje es complicado para un animal, ¿cierto?, endotermo como nosotros. Nosotros somos monos desnudos, ¿ya? No tenemos mucho pelo, a pesar de que puedan haber personas muy peludas. Pero en general, digamos, en comparación con otros animales, no tenemos casi nada de pelo, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto?, también podemos regular nuestro metabolismo a través, ¿cierto?, nuestra temperatura corporal, perdón, a través de un aumento del metabolismo, ¿ya? Pero normalmente lo hacemos en forma conductual. Nos ponemos, ¿cierto?, ropa abrigada en invierno y nos ponemos, digamos, nos desvestimos, ponemos ropa ligera en verano, ¿ya? Pero un animal como la chinchilla, por ejemplo, no puede hacer eso, ¿ya? Entre paréntesis, la chinchilla es un animal que tiene, digamos, la mayor densidad de pelos que existe, digamos, dentro de los mamíferos, y tiene además estos pelos muy finos, digamos, que le permiten un excelente eh, aislamiento térmico, ¿ya? La chinchilla, en teoría, solamente con el pelaje, podría sobrevivir, no sé, a menos, por decirle una cifra, no sé, menos 15 grados bajo cero, ¿ya? Pero la chinchilla no vive en el polo, ni tampoco en la Antártida. Vive acá en una zona semiárida donde hace calor. Si la chinchilla anduviera, digamos, deambulando, ¿cierto?, al mediodía, lo más probable, ¿cierto?, es que muriera por hipertermia. ¿Cómo lo hace entonces este animalito? Fíjense ustedes que igual que la chinchilla, que tiene una excelente piel, y que se considera un animal peletero, igual que el zorro ártico, los bisones y todos esos animales, digamos, que tienen pelaje muy denso, muy largo, ¿cierto?, y con alta densidad, tienen los mismos problemas. Bueno, el zorro ártico y el bisón, ¿cierto?, son de ambiente frío, pero la chinchilla es de ambiente caluroso. Bueno, la chinchilla se la arregla porque en primer lugar es un animal nocturno, ¿ya? Vive en galerías, ¿cierto?, y cuevas durante el día. Y por lo tanto, entonces, en la noche cuando deambula, su pelaje, ¿cierto?, le permite, obviamente, mantener la temperatura corporal alrededor de 37 grados sin un gasto energético, porque tiene un excelente, digamos, aislamiento a través de su piel. Lamentablemente para chinchillas, su misma piel, ¿cierto?, le provocó que lo cazaran, digamos, indiscriminadamente hasta casi extinguirla. Bien. Otras características importantes de los mamíferos, ¿cierto?, es su sistema respiratorio. En ellos, ¿cierto?, evoluciona un músculo que se denomina, ¿cierto?, diafragma. Este músculo, ¿cierto?, está ubicado entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Es el músculo, ¿cierto?, respiratorio que permite entonces una regulación y una eficiencia, ¿cierto?, del intercambio de gases, ¿cierto?, de los pulmones, que obviamente, ¿cierto?, son variados, como el resto, ¿cierto?, de los vertebrados, pero solamente en los mamíferos evoluciona, ¿cierto?, este músculo que permite, que está además, bajo control involuntario, simpático y parasimpático, que permite entonces el intercambio respiratorio. El sistema respiratorio está constituido entonces por las fosas nasales, la boca, ¿cierto?, que se continúa, ¿cierto?, con la tráquea, ¿cierto?, se deriva, ¿cierto?, con los bronquios hacia los pulmones, allí, ¿cierto?, se va ramificando particularmente, ¿cierto?, en bronquíolos, hasta llegar a la unidad de intercambio respiratorio que son los alvéolos pulmonares, ¿ya? En general, nosotros tenemos además dos sistemas, digamos, de hemoglobina,
en nuestro sistema respiratorio. La hemoglobina fetal, que normalmente, ¿cierto?, tiene mayor afinidad con el oxígeno y que el intercambio gaseoso, ¿cierto?, se produce a nivel de la placenta, cuando estamos al interior del útero. Pero cuando nacemos, ¿cierto?, recambia la hemoglobina fetal por la hemoglobina adulta, que tiene también una alta eficiencia, ¿cierto?, con la captura, ¿cierto?, de oxígeno. Y normalmente, ¿cierto?, los médicos pescan al bebé, ¿cierto?, y le dan un cachetazo, ¿cierto?, al poto para que el bebé llore, ¿ya? ¿Para qué hacen eso? Básicamente, ¿cierto?, para que los pulmones se expandan, ¿ya? Se infle con aire, ¿cierto?, y el bebé llore y qué sé yo, y infle lo más posible los pulmones, ¿ya? Porque todos los pulmones están recubiertos por un surfactante que permiten que no se peguen, ¿ya? Y eso es muy importante, ¿cierto?, al nacimiento, porque si el pulmón no se inflara o quedara parcialmente inflado, el bebé, ¿cierto?, va a tener problemas, ¿cierto?, respiratorios toda la vida. Es como inflar un globo mojado. Si un globo mojado, digamos, trate de inflarlo, es muy difícil inflar, tiene que secarlo, que usar mucha fuerza, ¿cierto?, para poder inflarlo. Bueno, de esta manera entonces el pulmón, ¿cierto?, cambia su sistema, digamos, de un sistema, como lo vemos acá, de la placenta, que tiene, ¿cierto?, obviamente recibe el oxígeno a través de la vía circulatoria de la madre. Por lo tanto, entonces la hemoglobina acá tiene que ser, digamos, altamente eficiente, ¿cierto?, para transportar el oxígeno que difunde, ¿cierto?, a través de este órgano. ¿Ya? Ese, ¿cómo se llama? Intercambio respiratorio a nivel, ¿cierto?, de la placenta va, ¿cierto?, hacia los sistemas del pulmón, perdón, del corazón, que lo deriva un poco a los pulmones, pero realmente esa vía está, digamos, eh, todavía no está, digamos, funcional, y hay aquí, ¿cierto?, una disminución, no hay mezcla de sangre, digamos, pero hay una disminución, ¿cierto?, en los niveles de hemoglobina y de oxígeno y de transporte de oxígeno en la circulación fetal. En ese momento no es tan importante porque estamos, digamos, al interior del útero, estamos recibiendo los nutrientes de la madre y nuestro metabolismo en general es bajo, ¿ya? Pero cuando nacemos, nos pegan el cachetazo, ¿cierto? Los pulmones se inflan, se activa, ¿cierto?, la circulación sistémica hacia los pulmones. Allí, ¿cierto?, entonces se produce el intercambio respiratorio, ¿ya? Y de los pulmones entonces sale la sangre oxigenada hacia la circulación sistémica a través de las arterias, ¿cierto? Va hacia los sistemas, digamos, de órganos internos, ¿ya? Y hacia la parte superior de la cabeza, ¿cierto?, hacia nuestro cerebro, que son los órganos que requieren la mayor cantidad de oxígeno para su metabolismo, porque tienen, ¿cierto?, una gran demanda de oxígeno y nutrientes para funcionar. ¿Cómo ocurre el intercambio del sistema respiratorio? Bueno, básicamente entonces esto es una difusión, ¿cierto?, de gases a través, ¿cierto?, de simple difusión y por las presiones que tienen cada uno de los gases respiratorios, ¿ya? Cuando estamos inspirando, ya normalmente, ¿cierto?, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. La presión alrededor, ¿cierto?, de los pulmones, o la presión intrapleural, es alrededor de 756 milímetros de mercurio. Y la presión alveolar, ¿cierto?, adentro del pulmón ahora, es de 760 milímetros de mercurio. Cuando nosotros inspiramos, el diafragma, ¿cierto?, se contrae, ¿ya? Entra aire, ¿cierto?, a través del sistema, porque disminuye entonces la presión parcial de oxígeno, ¿cierto?, al interior de los pulmones. Tenemos, ¿cierto?, 758 miligramos de mercurio, ¿cierto? Y el aire entonces entra hacia acá, ¿ya? Hacia el interior, ¿cierto?, de los pulmones, ¿ya? Luego, ¿cierto?, durante la expiración, el diafragma, ¿cierto?, se relaja, sube. Aquí entonces la presión, ¿cierto?, sobre el pulmón y los alvéolos, ¿cierto?, aumenta a 762,
suficiente entonces para permitir entonces que el aire salga de los pulmones, ¿cierto? Y salga a través de la boca y de la nariz, permitiendo entonces la evacuación principalmente del CO2. ¿Ya? De esa manera entonces los ciclos, ¿cierto? Inspiratorios, ¿cierto? De inspiración y respiración van coordinándose, ¿cierto? Para producir una ventilación eficiente. Los atletas y las personas, digamos, con gran capacidad aeróbica pueden, digamos, disminuir aún más la presión, ¿cierto? Al interior, ¿cierto? De los pulmones para entrar mayor cantidad de oxígeno. Otras razas de la especie humana, como las personas que viven en el altiplano, en zonas de altura como el Himalaya, etcétera, tienen hemoglobinas mucho más eficientes y un tamaño pulmonar mucho más grande. Y eso hace, ¿cierto?, que su capacidad aeróbica o respiratoria sea mucho mayor. ¿Ve? Si usted va hacia, sube, digamos, del nivel del mar hacia la altura, ¿ya? Por cada 1000 metros que usted va subiendo, aumenta, digamos, la presión atmosférica, ¿ya? Y a una altura de más o menos 3000 metros, la presión atmosférica excede la presión que hay al interior de los pulmones. Y por esa razón, entonces, usted se cansa, se siente mareado, ni se le ocurre andar corriendo, digamos, porque le puede dar apnea, ¿cierto? Y algunas personas, digamos, vomitan y qué sé yo, tienen que asistirla, digamos, con oxígeno para que puedan recuperarse, ¿ya? Lo que se recomienda es que, obviamente, ¿cierto?, las personas que van a grandes alturas suban, digamos, paulatinamente, ¿cierto?, para que el sistema, digamos, se adapte, ¿ya? Y una vez que llega, digamos, a una altura suficientemente alta, digamos, repose, ande tranquilo, ¿cierto? Y recién al otro día comienza a tener alguna actividad mayor, ¿ya? ¿Alguien ha ido a una zona alta y ha tenido problemas? ¿O no le ha pasado nada? Profe, ¿Sí? yo una vez, bueno, el año 2019, cuando se podía salir, Ujú, fui a, fue ya a Monte Grande y apenas me bajé de la micro, ujú, fue como que literal, por el calor que había, además un poco a la altura, como que me costó un poco respirar y después me acostumbré. mm. Pasa eso, pasa frecuentemente. Depende mucho de Profe, la fisiología también de la persona, ¿eh? Porque dicen que, bueno, que una persona cuando es delgada, qué sé yo, en fin, no tiene problema, pero eso es independientemente de si es delgado o no, si te acostumbras, digamos, a hacer ejercicio o no. Depende un poco, yo creo, de la calidad de la hemoglobina y su sistema respiratorio, más la capacidad aeróbica que otras cosas. Dígame. Dicen que el limón ayuda. ¿Es verdad eso? Buena pregunta. Eh, no creo que, o sea, el limón dice que ayuda, digamos, pero el limón no es un vasodilatador. No así, por ejemplo, el caso de la coca y otros fármacos que se utilizan, digamos, para aliviar las molestias de altura, ¿ya? Esos fármacos normalmente son vasodilatadores que permiten entonces una mayor irrigación de la sangre, ¿cierto?, en los órganos del cuerpo. Em, no sé si acaso realmente el limón ayuda. Yo nunca he tomado, digamos, limón. He estado yo en zonas bastante altas, ¿ya? Em, pero es curioso en todo caso porque, bueno, cuando era más joven salía mucho más de terreno que ahora, pero em, he estado sobre los 3000 metros, ¿ya? Y en algunos casos no me ha afectado, pero a veces he estado, digamos, a alturas menores y, y, y sí me ha afectado, ¿ya? Entonces no sé realmente qué va. También dice que en las distintas alturas se producen como bolsones de aire o bolsones, digamos, que depende de la temperatura del lugar también. En esa zona que como que yo me sentí mal, hacía mucho frío y probablemente, digamos, la inercia térmica hace de que el sistema, digamos, se mantenga con bajas presiones. No sé, es una cuestión un poco extraña. Pero es muy relativo, digamos, depende mucho de las personas, ¿no? De la fisiología de las personas.
Pero en general nos afectan. Por eso cuando Chile juega, ¿cierto?, en La Paz, en Bolivia, siempre nos ganan los bolivianos, porque ellos están acostumbrados a correr y a saltar digamos, en ambientes altos. En cambio nosotros no, pues somos personas que vivimos normalmente en la costa. Si usted ubica las ciudades del país, todas están en la costa. Son muy pocas las ciudades que están al interior de, qué sé yo, no sé, pues, de las zonas de altura. Solamente más al norte hay poblados y ciudades al interior, digamos, de la cordillera. Bueno, aparte de un buen sistema respiratorio, también tenemos que tener, ¿cierto?, un buen sistema circulatorio. Es decir, en el caso del mamífero, ahora el corazón es de 4 cámaras, todos, ¿cierto?, separados por válvulas auriculares y ventriculares, ¿ya? Normalmente, ¿cierto?, el corazón bombea hacia la parte, ¿cierto?, sistémica o arterial, ¿ya?, con las venas, ¿cierto?, yugulares, ¿cierto?, los carótidas hacia la zona, digamos, del cerebro, que es la zona que requiere mayor cantidad, como digo, de oxígeno y circulación. La sangre, ¿cierto?, se oxigena al interior, ¿cierto?, de los pulmones y envía, ¿cierto?, a través de la aorta, ¿cierto?, hacia los sistemas digestivos y todos los órganos, ¿cierto?, internos para la irrigación eficiente, tanto para el funcionamiento de estos órganos como para capturar los nutrientes. También, ¿cierto?, nuestro sistema muscular está obviamente irrigado por el sistema, ¿cierto?, arterial a través, ¿cierto?, de las arterias que van, ¿cierto?, hacia las extremidades de nuestros extremidades superiores y inferiores. Otro aspecto importante, que no sé, parece que aquí no lo tengo, me voy a devolver, es los riñones, ¿cierto? Nuestro sistema renal tiene ahora estos famosos riñones metanéfricos, ¿ya? Ese riñón metanéfrico se caracteriza porque posee, digamos, una corteza y una médula en los cuales se insertan las famosas nefronas, y las nefronas, ¿cierto?, son los órganos homorreguladores por excelencia. En general, los animales del desierto, que también tienen riñones metanéfricos, tienen mayor número, ¿cierto?, de nefronas corticales que en el caso de un mamífero que habita en ambientes mesicos como nosotros. Incluso algunos animales, ¿cierto?, como algunos roedores del desierto, pueden vivir, ¿cierto?, sin beber agua, solamente a través del metabolismo y del agua contenida en los alimentos. Son realmente los campeones de la homorregulación. Otra característica importante, ¿cierto?, es nuestro sistema digestivo, ¿ya? Que en el caso, ¿cierto?, de los mamíferos está formado, ¿cierto?, por la boca y el sistema, digamos, del estómago. Pero lo más importante acá es que nosotros, ¿cierto?, recibimos lo que se denomina una dentición heterodonta, es decir, con dientes adaptados, ¿cierto?, a distintas funciones y que hace que la dieta nuestra, ¿cierto?, sea muy variada. Junto con la boca, ¿cierto?, existen estas glándulas, ¿cierto?, glándulas parótidas y sus más similares, ¿cierto?, que normalmente, ¿cierto?, secretan la saliva y algunos compuestos, ¿cierto?, antimicóticos y microbianos, ¿ya? Junto con, obviamente, algunas enzimas que pueden degradar parcialmente el alimento en algunas culturas, como la amilasa, ¿cierto?, que puede degradar el almidón incluso ya al interior de la boca. Otros animales, ¿cierto?, tienen estas glándulas, ¿cierto?, sobre todo las parótidas, muy desarrolladas y pueden secretar entonces una saliva muy pegajosa que le permite entonces, por ejemplo, capturar animales pequeños como hormigas, termitas, como en el caso, ¿cierto?, del oso hormiguero. Junto con ello, además, tenemos, ¿cierto?, una lengua muy sensible que tiene, ¿cierto?, una serie de papilas gustativas para distintos tipos de sabores, ¿ya? Ácidos, amargos, qué sé yo, dulces, etcétera, ¿ya? Eso hace entonces de que nosotros seamos, digamos, bastante selectivos en consumir los alimentos y fue probablemente una de las adaptaciones que permitieron entonces que estos animales pudieran divergir rápidamente, ¿cierto?, en distintos nichos tróficos.
concordantemente, ¿cierto?, con la entrada de alimentos, ¿cierto?, a través de la boca y que posteriormente, ¿cierto?, se continúa con el esófago. Los mamíferos, ¿cierto?, tienen una serie de estómagos, desde estómagos simples, de una sola cámara, como en el caso, ¿cierto?, de nosotros, ¿ya?, donde normalmente, ¿cierto?, al interior de estos se secretan enzimas que degradan, ¿cierto?, los alimentos parcialmente, ¿ya?, o enzimas que se activan con el ácido clorhídrico, ¿cierto?, que se secretan por los epitelios del estómago. Otros animales, ¿cierto?, tienen estómagos con una o más cámaras, ¿ya?, como en el caso de los rumiantes, que tienen varias cámaras, y que permiten entonces el procesado del alimento, ¿cierto?, por distintas etapas, ¿ya? Una característica importante, en todo caso, de los estómagos de todos los mamíferos, ¿cierto?, es que tienen una glándula, una mucosa, ¿cierto?, con glándulas gástricas que, que secretan, digamos, distintos compuestos, incluyendo, ¿cierto?, el ácido clorhídrico. A medida que digamos, se va desarrollando el sistema digestivo, ¿cierto?, desde el esófago hasta llegar al intestino grueso, usted puede observar, ¿cierto?, que los epitelios que recubren, ¿cierto?, este sistema digestivo, ¿cierto?, va cambiando considerablemente. En el estómago, ¿cierto?, tenemos las fosetas gástricas y fúngicas, ¿cierto?, que secretan, como les digo, distintas sustancias para constituir el bolo alimenticio, ¿ya? En el duodeno, ¿cierto?, hasta casi el intestino grueso, aparecen entonces estas vellosidades, ¿cierto?, intestinales, donde aumenta entonces las superficies de absorción y tenemos acá estos pliegues, ¿cierto?, que se conocen como cristas intestinales, que permiten entonces la absorción de los nutrientes, ¿cierto?, y su degradación paulatina durante el transcurso, ¿cierto?, del sistema intestino delgado. Cuando llega entonces ya más cercano, ¿cierto?, al intestino grueso, ¿cierto?, disminuyen estos glándulas del epitelio, ¿cierto?, y se transforma entonces en un epitelio, digamos, menos estratificado y que posteriormente sirve básicamente para la formación de las fecas, ¿cierto?, que se evacúan a través del ano. ¿Cómo se especializa entonces el sistema digestivo de los mamíferos? Bueno, en general, ¿cierto?, en los herbívoros, rumiantes, ¿cierto?, el estómago está basado, ¿cierto?, por varias cámaras, 4 cámaras, ¿cierto?, con un gran rumen, un intestino muy largo, ¿cierto?, y con formaciones, ¿cierto?, de secum y también, ¿cierto?, con un intestino grueso también bastante desarrollado, ¿ya? ¿Eso por qué? Puesto que el alimento que consumen los herbívoros, ¿cierto?, tiene muchos compuestos indigeribles, ¿ya? Se requiere entonces un gran procesamiento del alimento durante más tiempo y por lo tanto se requiere estómago de gran volumen y la absorción de los nutrientes, ¿cierto?, es relativamente lenta. Por eso estos animales presentan secos o ciegos que están asociados, digamos, a colonias, ¿cierto?, de bacterias que permiten la fermentación, ¿cierto?, de la celulosa, básicamente, ¿cierto?, y otros compuestos que el animal no puede digerir por sí mismo. En cambio, un carnívoro tiene un estómago simple, ¿ya?, un intestino delgado relativamente corto, ¿cierto?, lo mismo que en el caso, ¿cierto?, del intestino grueso, y un seco o un ciego, ¿cierto?, relativamente pequeño o ausente, ¿ya? Nosotros, fíjense ustedes, en nuestra evolución fuimos, digamos, de un sistema, de un ancestro folívoro, herbívoro, a llegar, ¿cierto?, a las especies modernas que somos omnívoras, carnívoras, ¿ya? Nosotros básicamente evolucionamos, ¿cierto?, hacia una dieta carnívora, ¿ya? Y por esa razón, entonces, nuestro estómago es relativamente pequeño en proporción a nuestro cuerpo, y pudimos, digamos, transferir esa energía de una mejor calidad de la dieta a nuestro crecimiento y sobre todo al crecimiento, ¿cierto?, del cerebro, que es una de las características
adaptativa de los mamíferos homínidos. Le mencionaba que la morfología dentaria, ¿cierto?, en el caso de los mamíferos es bastante especializada. Es una dentición heterodonta. Aquí tenemos, ¿cierto?, una dentición omnívora, donde tenemos, ¿cierto?, los incisivos, los caninos, los premolares y los molares, ¿ya? Nosotros, ¿cierto?, tenemos todos los dientes, los tipos de dientes que existen en los mamíferos, ¿ya? Pero los distintos mamíferos, ¿cierto?, estas combinaciones, ¿cierto?, pueden variar, ¿ya? Desde que no presentan dientes hasta que algunos de ellos son más abundantes que otros. Por ejemplo, en el caso de los roedores, los incisivos, ¿cierto?, están muy desarrollados, tienen crecimiento continuo a lo largo de toda la vida del animal, puesto que estos animales están siempre, ¿cierto?, raspando y tienen, digamos, un gran desgaste. El resto de los dientes desaparece y tienen estas zonas que se llaman diestemas, sin dientes, ¿ya? Y solamente acá están desarrollados o diferenciados, por ejemplo, los premolares. En el caso, ¿cierto?, de un herbívoro, como una vaca o un caballo, fíjense ustedes, los incisivos, ¿cierto?, están desarrollados, ¿cierto?, están en forma de paleta para poder pescar la hierba, ¿cierto?, y sacarla. Los caninos, ¿cierto?, están atrofiados, ¿ya? Tienen también una zona sin dientes, ¿ya? Los premolares y los molares, ¿cierto?, son gruesos y aplanados. Estos son molares herbívoros con una gran superficie de abrasión, ¿ya? Y que están recubiertos, ¿cierto?, de un esmalte muy dura para poder, digamos, triturar el alimento vegetal, ¿ya? Aquellos animales que se alimentan de pastos, bueno, sufren un gran desgaste de los dientes porque los pastos, ¿cierto?, tienen sílice en sus componentes. Y el sílice es como un grano de arena, o sea, es duro, duro, duro realmente de moler. Aún así, estos animales, ¿cierto?, se alimentan de esos alimentos y también tienen zonas, ¿cierto?, sin dientes. En cambio, ¿cierto?, los carnívoros tenemos, ¿cierto?, incisivos puntiagudos, grandes caninos, y también los premolares y los molares están adaptados, ¿cierto?, para desgarrar carnes. Estas son las famosas muelas carniceras, que no son planas ni anchas como en el caso de los herbívoros, sino que son aserradas y dentadas, ¿cierto?, muy filudas para poder consumir la carne. Obviamente, ¿cierto?, que esta es una adaptación, ¿cierto?, a desgarrar la carne, ¿cierto?, y a consumir un alimento de mejor calidad nutricional. Aquí estaba el famoso riñón de los mamíferos. Este es el famoso riñón metanéfrico. ¿Ya? Aquí ven ustedes, ¿cierto?, que tienen una corteza donde están ubicadas, ¿cierto?, las nefronas, ¿cierto?, corticales, que están además basadas, ¿cierto?, en una especie como de acinos, ¿ya? Y se continúan posteriormente, ¿cierto?, hacia el interior con la médula. Mientras más largas sean estas nefronas, ¿cierto?, y mayor número de nefronas corticales tengan, estas van a ser, digamos, mucho más eficientes en la concentración de la orina, cuyo producto principal de excreción es la urea. Los mamíferos tienen diferentes historias de vida. Las historias de vida, ¿cierto?, son todas las actividades que desarrollan, digamos, los mamíferos durante su vida, ¿ya? Particularmente, ¿cierto?, durante las etapas embrionarias y postnatales, ¿ya? En el caso de los marsupiales tienen, ¿cierto?, normalmente, ¿cierto?, por ejemplo, en el caso de un ratón común pequeño, tiene una prolongación más prolongada que en el caso, ¿cierto?, de un marsupial, y un destete, una lactación también corta. En cambio, fíjese usted, un marsupial del mismo tamaño, ¿cierto?, tiene una menor gestación y tiene una gran duración de la lactación, ¿ya? En el caso de marsupiales de tamaño mediano, como este canguro, ¿ya?, tiene, fíjese, una gestación muy corta y una lactación muy, muy desarrollada. En cambio, entonces, una gacela, que es más o menos el mismo tamaño, tiene una gestación, un periodo de gestación más largo y una lactación y el destete mucho más temprano.
¿Por qué razón? Bueno, porque los marsupiales, ¿cierto? Sí tienen placenta, ¿ya? Pero tienen, digamos, un desarrollo intrauterino mucho más acotado, ¿ya? Así, por ejemplo, en un marsupial como un canguro, estos pueden contener 1, 2, 3 formas de vida. Primero, un embrión, ¿cierto? En diapausa que se está desarrollando en el útero, un gazapo, ¿cierto? Que se está alimentando, ¿cierto? Al interior del marsupio, que se está desarrollando, ¿ya? Y un animal más adulto que todavía continúa, ¿cierto? Regresando, ¿cierto? A la madre para alimentarse, ¿cierto? De leche, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? Habría que felicitarla como una verdadera madre, porque tiene 3 crías simultáneamente, ¿cierto? Soportando, ¿cierto? Y alimentándola y cuidándola simultáneamente. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, acá tenemos entonces el desarrollo, ¿cierto? De un animal placentado, que normalmente, por ejemplo, para el caso de un caballo son entre 11 a 12 meses, ¿ya? Todo su proceso de desarrollo ocurre, ¿cierto? Al interior del útero, ¿ya? Al igual que en el caso de nuestra especie. Pero en un marsupial, no. En un marsupial, ¿cierto? En los primeros meses, ¿cierto? Ocurre al interior del útero, luego nace, ¿cierto? Se arrastra a la bolsa del marsupio, este ya es el marsupio, y al interior del marsupio, entonces se agarra una tetilla y va creciendo, ¿cierto? En tamaño a medida, ¿cierto? Que la madre lo va amamantando. Fíjese usted, acá tenemos entonces cómo nacen entonces estos gazapos, estas crías. Normalmente, ¿cierto? Tienen desarrollado la parte anterior, los bracitos, ¿cierto? Y son como una especie de gusanitos que se arrastran entonces hasta el marsupio. Aquí está la bolsa del marsupio, se agarran a la tetilla, ¿cierto? Y incluso, fíjense ustedes, están todavía sin pelo y los ojos recubiertos de piel. Y continúan entonces su desarrollo en el marsupio de la madre canguro. Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Yo no. Profe, Dime. entonces los marsupiales se podría decir que nacen entre comillas siendo como un embrión, ¿o no? O algo así. Exactamente, es como un embrión, Ah, ok. ¿ya? Y completa su desarrollo en el marsupio. En el fondo, ¿cierto? Es como si fuera un bebé prematuro, ¿ya? Porque obviamente, ¿cierto? A veces no se completa el desarrollo, por ejemplo, en la especie humana y se tienen que criar en una incubadora. En este caso, ¿cierto? La incubadora es el marsupio. Es más o menos análogo a lo que ocurre, ¿ya? Pero aquí ocurre de forma natural. Bien, los mamíferos, ¿cierto? Han tenido, y nosotros mismos que somos mamíferos en particular, pero que los consideramos aparte de los mamíferos, hemos tenido, digamos, una serie de relaciones con el resto de nuestras especies, ¿ya? Básicamente, las relaciones han sido benéficas con mascotas, animales domésticos que lo utilizaban para nuestro beneficio y nuestro provecho, y una relación, digamos, de enemistad con aquellos animales, ¿cierto?, que constituyen plagas o que constituyen vectores de enfermedades, ¿ya? Aún así, en general los mamíferos, ¿cierto?, nos han proveído a nosotros de muchos beneficios. Todos los animales domesticados, ¿cierto?, como del ganado doméstico, incluso el caballo, que es y el perro, que constituyen, digamos, los mamíferos domesticados por excelencia y que han sido utilizados del hombre desde muy antiguo. Los caballos, ¿cierto?, han estado no solamente con el desarrollo de la agricultura, sino con el desarrollo, ¿cierto?, de la escultura en el sentido de las guerras y los transportes, ¿cierto?, que el caballo, ¿cierto?, ha permitido, ¿cierto?, al hombre, ¿ya? También, dentro, ¿cierto?, de los mamíferos, ¿cierto?, en este caso vemos, ¿cierto?, que ellos nos han proveído también, ¿cierto?, de muchos otros servicios, como pieles, animales, ¿cierto?, para consumir directamente, como los animales de caza, ¿cierto?, liebres, conejos, etc. Y por lo tanto, entonces, los servicios ecosistémicos que prestan al hombre han sido muy variados. Sin embargo, nosotros no hemos respondido de la igual forma,
¿ya? Acá tenemos algunos grupos, ¿cierto?, de mamíferos, ¿cierto?, para que ustedes los conozcan. Acá tenemos el ornitorrinco, que es bastante extraño, ¿ves? Tiene unas patas, ¿cierto?, como con membranas interdigitales, un pico, ¿cierto?, córneo, que parece pato, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto?, tiene piel y pone huevos, pero tiene glándulas mamarias. Acá tenemos un marsupial con el esquipi, ¿cierto?, al interior del marsupio. Los mamíferos son bastante diversos, ¿cierto? Y aquí tienen las principales características de algunos de ellos, ¿ya? Y se han adaptado a todos los ambientes disponibles para ello. El aire, ¿ya? El agua, los desiertos, como esta rata canguro, los polos, la sabana, el ambiente acuático y el ambiente subterráneo. O sea, prácticamente, ¿cierto?, han ocupado todos los nichos disponibles para ello, ¿ya? Y eso hace, ¿cierto?, de que sean, como les mencionaba al inicio de la clase, muy versátiles ecológicamente. A pesar, ¿cierto?, de que ellos pueden ser, digamos, muy diversos morfológicamente, todos ellos, ¿cierto?, están unidos, ¿cierto?, por la característica principal que tienen glándulas mamarias, ¿cierto?, y amamantan a sus crías. En el caso de Chile, existen aproximadamente entre 300 a 400 especies de mamíferos nativos. Los más diversos y abundantes son los roedores, ¿ya? Ojo con eso, que no en todos los países tienen roedores, ¿ya? Y la zona de mayor riqueza de mamíferos corresponde a la puna, le sigue la estepa altoandina, la estepa patagónica y el bosque valdiviano. Acá tenemos una especie de zorro nativo que es, ¿cuál? ¿Lo El ubican? ¿Mm? Licalopex culpae. Sí, el que López, pero no es culpable, este es chilla, ¿ya? Es más pequeño, tiene la cola más plumosa y generalmente casi la arrastra la famosa colita. Y aquí tenemos otros mamíferos, a ver si lo ubican. ¿Este cuál es? ¿Cuál está apuntando? El primero, perdón. Monito del Monito monte. del monte. Bonito del monte. ¿Y este? La alpaca. Guanaco. 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 Guanaco, Fotos muy son bien. parecidas. Y este, la alpaca tiene más lana y no tiene la cabeza negra. Este Ok. que está acá, al de ¿La abajo, el chinchilla? bonito. ¿Ah? ¿La chinchilla o no? No, es Abrocoma veneti, un pariente de la chinchilla. ¿Y esto creo que es? Una liebre. Una vizcaya. Una vizcacha, muy bien. Punto para el joven. Una vizcacha. La Gideon vizcacha, pariente también de la chinchilla. Ok. Como pueden ver, ¿cierto?, la diversidad de mamíferos, ¿cierto?, es bastante grande y en Chile, ¿cierto?, también